Hola TikTokers, muchos de vosotros nos habéis escrito para pedirnos un vídeo sobre el famoso artículo 13 que tanto revuelo ha generado en los últimos meses. ¿Qué implica este artículo? Hoy vamos a explicaros de qué trata exactamente y las consecuencias que tendrá para el futuro de Internet en los países miembros de la Unión Europea. Desde la antigüedad, el número 13 ha sido considerado un número de mala suerte, y parece que en este caso tampoco trae buenas noticias. El artículo 13 forma parte de una reforma en la normativa de la Directiva de la Unión Europea que regula el uso de los derechos de autor en la red. Esta nueva propuesta afecta a plataformas como Google, Twitch y YouTube y a redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Muchos lo han apodado meme ban, y es que cada vez que utilicemos un meme para bromear con la cara de Momo, tendrán que revisarlo con lupa antes de publicarse. Hasta ahora, filtros de detección como Content ID de YouTube permite a los autores reclamar los derechos de sus obras, pero la responsabilidad de estas infracciones es siempre del usuario que sube el contenido. Con esta propuesta, las plataformas tendrán que garantizar que no se comparta de forma ilegal contenido que tiene derechos de autor. Se estima que cada minuto se suben unas 400 horas de vídeo a la red. Muchos de estos vídeos permanecerán bloqueados de forma preventiva hasta que el creador demuestre los derechos que tiene sobre ellos. ¿Qué efectos tendría esta sobreprotección? Limitaría los contenidos. Sobre todo afectaría a aquellos que utilizan material adicional con copy, contenido que no haya sido exclusivamente grabado por ellos mismos. Por ejemplo, los gameplay, que tienen imágenes que pertenecen a marcas de videojuegos, o las cover que utilizan melodías registradas. Adiós a las parodias y al postureo en Instagram mientras fingimos que leemos libros o enseñamos nuestro nuevo Funko figurita de Naruto. Porque sí, también se aplica a los objetos que tengan derechos y aparezcan en las imágenes. En YouTube existen miles de vídeos que utilizan copy, muchas veces para crear contenido educativo. Para muchos creadores supondría un adiós a parte de su audiencia. Podrían seguir viéndolos desde Latinoamérica o Estados Unidos, pero desde España sus vídeos estarían bloqueados. Esto también afecta a los consumidores. Los países miembros de la Unión Europea quedarán aislados del contenido de millones de creadores en el mundo. Philip DeFranco, Jaime Altozano, PewDiePie y otros youtubers ya se han medio despedido de sus espectadores europeos si la cosa no cambia. ¿Quién puede estar tan loco como para pensar que todo esto es buena idea? Pues algunas grandes empresas que buscan obtener más ingresos por el uso de sus licencias. Gigantes como Google están a favor de una mejora de la regulación del contenido, pero no a través de métodos tan estrictos, y apuestan por establecer acuerdos entre plataformas y titulares de derechos como alternativa. YouTube también creó una web dedicada al tema, donde anima a creadores a expresar sus opiniones. Además, en esta directiva hay otro artículo también controvertido, el artículo 11, que impone el llamado impuesto de enlace, una tarifa que tendrían que pagar las webs en el caso de que compartan enlaces a artículos de noticias. La propuesta de la directiva fue votada a favor en septiembre. A pesar de esto, el artículo 13 solo tuvo 366 votos a favor frente a 297 en contra. Todavía quedan muchas negociaciones entre los miembros del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los representantes de los distintos países. La decisión final será votada entre enero y abril de 2019, determinando el futuro de Internet en Europa. Aún no sabemos qué va a pasar, si la reforma de la normativa saldrá o no, si será más o menos restrictiva, pero esperamos que no afecte a la libertad de expresión de los creadores y que este no sea el final de la infinita creatividad para los usuarios de Europa. Abajo en la descripción os dejamos enlaces por si queréis ampliar la información y también los vídeos de otros youtubers hablando del tema. No olvides suscribirte y darle al like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo!